parece bien? Padre, esta mañana te damos las gracias por bendecirnos con el tiempo de la alabanza. Señor, gracias por esta provisión, porque traemos sacrificio de lo que hemos apartado y esperamos que tú lo recibas. Cada quien en su corazón sabe lo que ha ofrecido esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder hacerlo, poder tener este día de reunión y también gracias por tu palabra. Mi deseo, Señor, es que tú nos hables, es que la instrucción, que el consejo vaya más allá de solo estar en la mente y pueda, Señor, llevarse y ponerse por obra, ponerlo sobre el corazón, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Ok, mis hermanos, pues, como bien decía Pastor, estamos haciendo un paréntesis en la serie y bueno, el afán de hacerlo, o el motivo de hacerlo es porque el próximo domingo, Dios mediante, vamos a iniciar con una nueva serie, como algunos de ustedes ya saben, que se ha estado posponiendo por causas, pues, de algunos materiales y situaciones. Perdón, porque el micrófono no soy para esta tecnología yo. Ok, ahí está mejor. ¿Se va? Entonces, les decía, vamos a iniciar con una nueva serie y bueno, parte del propósito de la enseñanza del día de hoy es poder animarlos, a los que son papás, animarlos a participar más activamente en esto que vamos a iniciar. Ahora, lo voy a desarrollar en el mensaje, pero sepa que usted en casa, que usted es el maestro titular de sus hijos. ¿Ok? Nosotros, los servidores, los maestros de escuela bíblica, somos nada más ayudas para usted. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué dice el consejo de Dios al respecto. Porque no es lo que diga yo, no es lo que diga el pastor, no es lo que digan los libros, ¿no? Es lo que dice el Señor y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Ok? Entonces, por favor, vaya al libro de Deuteronomio, pasaje bastante conocido, usamos bastante para enseñar al respecto, pero vamos a ver algunos otros aspectos de esto. Seguramente usted ya conoce acerca del pasaje, de lo que enseña el Señor acerca de la crianza, acerca de la instrucción. ¿Ok? Entonces, vamos a estar en el capítulo 6, y vamos a enseñar desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 6, ¿ok? Ahí téngalo, por favor. Y miren, no tenemos que investigar tanto en estos días para darnos cuenta que vivimos en un mundo donde la paternidad y el diccionario de la Real Academia incluye en paternidad también la maternidad, ¿ok? Perdón, me voy a apretar la oreja. Ahí, es que se me pega. Ok, entonces decía, en este mundo, en este tiempo, ¿no? La paternidad se ve como algo anticuado, ¿no? Algo que es atacado, que es desvirtuado. Y bueno, corrientes de pensamiento que vivimos actualmente, como el posmodernismo o la posverdad, que ya se escucha hablar entre los filósofos actuales, pues entre ellos hay una corriente que se llama antinatalismo. Aunque no es parte del mensaje, pero quería poner esto como punto ahí sobre la mesa, ¿ok? Antinatalismo se llama. Uno de sus máximos exponentes dijo lo siguiente: es un error traer nuevos seres humanos al mundo. No voy a decir su nombre porque no vale la pena ni siquiera darle publicidad, ¿verdad? En un libro que él escribió, que el libro se titula Mejor nunca haber existido, ¿no? Él es el director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Dice, él asegura que nacer es una profunda y terrible desgracia. Así, ¿no?
Es algo que está corriendo en las universidades, es un pensamiento que está por ahí, es una ideología. Es minoría, pero así se empieza, ¿no? O por algo se empieza. A él lo entrevistaron, la BBC lo entrevistó y le preguntaron por qué no deberían traer nuevas vidas al mundo. ¿Por qué no deberían? O sea, la razón de su filosofía y por qué no deberían traer nuevas vidas. Y bueno, él respondió, dice, hay muchas buenas razones, ¿no? Me parece a mí, acertadamente, ¿no? Le parece a él. Una de las razones es que no debería dar vida a nuevas personas por el sufrimiento que esos individuos experimentarán. Porque ¿cuántos han escuchado que la cosa está difícil y que se va a poner más difícil? Es un pensamiento del mundo, ¿no? Un pensamiento, digo, la Biblia dice también que las cosas no se van a poner mejor más adelante. Y luego dice, hay numerosos argumentos al respecto, pero uno de ellos es que hay mucho dolor y sufrimiento en la existencia humana. Dice, así, por eso mismo, es un error traer nuevos seres humanos al mundo. ¿Ha escuchado usted eso antes? Déjame decirle que este pensamiento está filtrado en la mente de creyentes, ¿no? O sea, ya está puesto y no son muchos, pero florece y de ahí se va pasando de uno al otro, ¿ok? Entonces, bueno, por otro lado, también está algo a lo que llaman mujeres nomo. ¿Ha escuchado acerca de eso? Las mujeres nomo no son así que sean chiquitas, no significa eso, sino significa que son no mothers, no madres, ¿ok? Es una filosofía, una tendencia. Y lo que dice, ¿no? Cosas que hacen evidente es que cada vez más personas del sexo femenino deciden romper el mandato de la maternidad como proyecto de vida único. Es decir, ¿por qué tengo que sujetarme a eso? ¿No? ¿Por qué tiene que ser como que algo en lo que debo estar idealizado en ser mamá? No, yo no quiero. El INEGI, escuchen, el INEGI en datos de 1960 al 2020 dice que la tasa de fecundidad ha bajado, dice, pasando de tener 7 hijos a tener en promedio 2. Y usted lo puede ver en la actualidad, ¿no? Entonces, y esto en mujeres donde sus contextos son urbanos y con un nivel de educación alta, ¿ok? Donde se supone que hay mejor calidad de vida. O sea, si lo pienso de esa manera, hay mejor calidad de vida en una ciudad, mejores servicios de salud, ¿no? Hay urbanización, los hijos podrían tener mejor calidad, ¿no? Entonces, este tipo de filosofías, les digo, son minorías, son filosofías modernas, y aunque pueden sonar piadosas en el sentido de, es que hay sufrimiento, es que vienen a padecer dolor, mira en África cómo están pasando hambre, ¿no? Entonces apelan y sí es cierto, ¿no? Ya lo ponen a uno a pensar, ¿se da cuenta? Entonces, la realidad es que esto tiene su origen en el egoísmo. Así. Es su plataforma, el egoísmo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver sufrir a otro, ¿no? Porque pues quiero realizarme. Y no es el tema, y podría ser un tema, pero no es el tema, pero nada más es poner algunos puntos sobre la mesa. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios al respecto, hermanos? Es lo que nos interesa saber, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Cuál es el valor que Dios ha asignado a la paternidad? Porque habla de ello, ¿no? Pero también, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros hemos adquirido en cuanto a la crianza de los hijos? Todo esto lo enseñan las Escrituras, ¿sí? Y bueno, para saber esto, vamos a leer el pasaje que tenemos ahí apartado. Vamos a leer del 1 al 9 y luego nos vamos a brincar del versículo 20 al 23, ¿ok? Va. Dicen, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Si pudiéramos resumir estos dos pasajes, vamos a encontrar que, bueno, aquí encontramos que ese es el valor que Dios le da a la crianza de los hijos, hermanos. Aquí encontramos el valor que Dios le da, ¿no? Y vamos a desmenuzar un poquito, vamos a estudiar solo de los versículos 1 al 9, por causa del tiempo, para ver, ¿no?, a más detalle qué es lo que el Señor enseña, ¿no?, en este pasaje. Entonces, tu labor como padre es algo de extremo valor. Voy a leer algunos pensamientos, nada más, no los voy a explicar, vamos a explicarlos más adelante, por cuestión de tiempo. O sea, tu labor como padre es algo de extremo valor. Dije tu labor, ¿verdad? Tu labor como padre es algo de extremo valor porque Dios ha designado que tú seas el instrumento primordial, consistente y fiel en sus manos para su propósito de crear conciencia de Dios y sumisión a Dios en tus hijos. Lo que les decía al principio, tú eres el maestro titular. Dios te ha designado a ti para llevar a cargo esa tarea. ¿Cuál es la tarea? Crear conciencia de Dios y sumisión a Dios. Dos cosas principales. Si tus hijos tienen esas dos cosas principales en su corazón, todo lo demás va a fluir, ¿no? Y también en las relaciones con nosotros, con los demás. Ahora, la realidad es que no puedes crear esto por ti mismo. Solo Dios puede hacerlo, pero has sido designado para ser un instrumento irreemplazable. ¿Sí? Ahí entramos los maestros de escuela bíblica. Nosotros no te reemplazamos, ¿no? Eres irreemplazable en sus manos poderosas. Esto es puntual, hermanos, porque no estamos solos, ¿no? Porque hay consejo de Dios para eso, ¿ok? Pero tenemos que ir a Él. En el centro del diseño de Dios para la creación de los seres humanos está el conocimiento de su existencia y la sumisión a su autoridad. Es lo que Dios puso ahí adentro. En cada hombre creado está ese potencial. La realidad es que no tenemos que trabajar en ello. No se da en automático, ¿no? No es como echarle agua nada más y que salga, ¿verdad? Ahora, esas son las cosas, que es el conocimiento y sumisión a la autoridad, esas son las cosas que Dios ha dispuesto para gobernar el corazón de todos los que han vivido. Ese es el plan de Dios. No hay atajos. Si Dios tiene esto, hermanos, si Dios tiene el hecho de que tú lo conozcas a profundidad y que tú te sometas a su autoridad, tú estás del otro lado, ¿no? Bueno, lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, tus hijos nunca serán lo que deberían ser si les falta conocimiento de Dios. Van a ser como el Simón. ¿Recuerdan que el Señor Jesús le cambió a Pedro, ¿no? Él se llamaba Simón. Entonces, ellos nunca van a ser lo que deberían ser si no lo conocen. Otra cosa, es la cosa esencial que debe ser desarrollada en el corazón de cada niño. Y esos pasajes que leímos dicen que esta tarea de Dios fue asignada a los padres, ¿no? Entonces, la tarea de los padres es que los hijos y los nietos, los que son abuelos, no se relajen. Es nada, esta predicación es para mí, voy por una soda, ¿no? No, es una tarea asignada a los padres y a los abuelos. ¿Ok? Ahora, unas cosas cosas que hemos hablado, que se nos han enseñado por años, al menos a mí por más de 10 años, son estas cosas a recordar. Tu iglesia, si tú eres parte de esta congregación, si tú has decidido formar parte, ¿no?, de la iglesia local, hoy, hace 5, hace 10 años, tu iglesia no fue diseñada para reemplazarte, sino para asistirte y equiparte para esta labor. El gobierno secular, por decirlo de esta manera, no fue diseñado para reemplazarte, sino para protegerte. Al menos así debería ser, ¿verdad? Mientras realizas esta tarea. La escuela nunca te reemplazará.
A lo mucho te apoyará mientras haces el trabajo que solamente tú puedes hacer. La principal razón, hermanos, de que Dios puso a los padres en la vida de sus hijos, entonces puede voltear a ver a su hijo, a su nieto, la principal razón por la que Dios te puso, ¿no?, en su vida es para que ellos conozcan a Dios. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la cosa más importante que un niño podría aprender es sobre la existencia, el carácter y el plan de Dios. Eso es lo fundamental. Si no aprende francés y chino y solo habla el español, no importa, pero que él aprenda sobre la existencia de Dios, ¿no?, sobre su carácter y sobre su plan, el plan de salvación, ¿no? Entonces, si usted conoce esto, si usted atesora eso en su corazón, va a alterar la forma en que comprende cualquier otra cosa en su vida. Va a ser esas vías, ¿no?, del tren. El tren pesa toneladas, ¿sí o no? Y tiene unos motores que no sé cuántos caballos de fuerza puede tener, pero es impresionante la capacidad de arrastre que tiene, el torque que tienen, pero van sobre esos, ¿no? Ese monstruo que está súper largo va sobre esas vías, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros conozcamos esto, atesoremos esto, nos va a mantener sobre esas vías que son, ¿no?, el consejo y la palabra de Dios, ¿no?, por donde debemos guiar y por donde debemos ir. Ahora bien, Dios, aunque en su gracia, solo por eso te ha puesto a ti, ¿no?, y ha puesto a tus hijos en este mundo físico, ¿sí?, que el mundo constantemente en la creación está señalando hacia quién, hermanos. ¿A quién muestra? A Dios, ¿no? Lo que dice Romanos 1:20, que la creación nos muestra la gloria de Dios, ¿no? Nos muestra a Él, ¿no? La cosa es que, como usted bien sabe, nuestros hijos vinieron al mundo con un problema devastador. Se llama pecado. Hasta aquí todo iba maravilloso, ¿no? Sí, amén, pero es una realidad, ¿no? Entonces, nuestros hijos tienen la perversa habilidad de mirar al mundo y no ver a Dios en él. Verán repetidamente las señales, es decir, verán la creación, verán lo que Dios hizo, pero fallarán al ver hacia dónde apuntan esas señales. El mundo creado, la creación, nos apunta hacia la existencia y hacia la gloria de Dios. Pero el pecado en el corazón de los pequeños va a evitar que ellos vean a Dios ahí. ¿Qué va a pasar? Los va a poner en desventaja. ¿Por qué? Porque ellos se pondrán en el centro. Y esto lo podemos ver en los bebés, ¿no? Quieren todo para ellos. Ellos son el centro, quieren tu atención, buscan 1000 maneras. ¿Está enojado sonrisa? Que estoy hablando de él, ¿no? Porque él ya sabe las maneras en las que puede decirle a su mamá, hacer lo que él quiere, ¿no? Que su mamá haga lo que él quiere. Es una habilidad innata en ellos, ¿no? Es la configuración que traen. Entonces, pero eso los pone en desventaja porque no van a poder ver a Dios. Ellos se van a poner en el centro y van a hacer que el mundo gire en torno a ellos. Eso es una realidad, ¿ok? Ahora, los niños que no reconocen a Dios, hermanos, actuarán como si ellos fueran Dios, ¿sí? Y van a rechazar la ayuda que Dios ha provisto a través de ustedes. Esos consejos los obtuve de un libro que se llama La crianza de los hijos, de Paul David Tripp, ¿okay? Entonces, pues esa es la base, eso es parte de lo que vamos a desarrollar y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes tienen interés en esto, ¿no? Los que son papás, que tienen hijos pequeños, algunos de ustedes van a ser papás, unos son abuelos, otros van a ser abuelos o ya son abuelos, ¿no? Entonces, pues eso es para usted, ¿sí? Ahora, la enseñanza no se trata solamente de la crianza, sino el compromiso que Dios nos pide a nosotros primeramente, parte de lo que decía el pastor ahorita, ¿no? La vida de la iglesia. Hay un compromiso que Dios pide a nosotros y si no estamos nosotros en ese compromiso caminando fielmente, difícilmente vamos a poder hacer lo que sigue, enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Por eso dice, tú y tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar ya al texto de lleno, ¿sale?
manera de contextualizar la enseñanza del libro de Deuteronomio. Perdón por el lenguaje, estoy contaminado ya, ¿no? Es para que se relajaran. Me voy a lavar con cloro ahorita que termine. Bueno, el libro de Deuteronomio forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que se denomina el Pentateuco. Ustedes lo saben, ¿no? Son eruditos casi. La Septuaginta lo traduce como segunda ley, pero algunos de los eruditos dicen que no es tan exacto ni se oye tan bien, ¿no? Porque la ley de Dios es la única, no hay una segunda o tercera. Entonces, la Vulgata Latina tradujo el término por estas son las palabras. Se oye mejor. Estas son las palabras, ¿no? Es decir, la explicación de la ley dada por Moisés, es decir, la explicación que Moisés da a una nueva generación. ¿Okay? Recordemos que la generación que salió de Egipto murió en el desierto, no cruzaron. Entonces hay una segunda generación, solamente hay algunos de la primera generación, Moisés, Josué y Caleb. Ellos son la primera generación, hay una segunda generación y ya hay hijos de esa segunda generación. Por eso ustedes ven que en el texto se refiere a tú, tus hijos y los que van a nacer, ¿no? Tus nietos. Todavía no hay nietos en esa generación, murieron todos los de abajo de 40, ¿verdad? El caso es que en esta generación a la que Moisés le está hablando son personas de 40 a 60 años. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es parte del contexto. Este libro tiene una fecha. Y fíjense, ¿eso qué tiene de relevante? ¿No? Dice que Moisés lo escribió entre enero y febrero, creo que es 1406 antes de Cristo. ¿Qué es lo relevante en la fecha? Que no es un escrito que encontraron en el mar flotando dentro de una botella, sino que es algo que se dijo en un tiempo específico. Eso le da un valor y eso le da una trascendencia. El hecho de que, esto quedó con sello y firma el notario. Es ciertísimo, ¿no? Eso le da importancia y le da relevancia al texto, ¿ok? Entonces, Moisés, en esto que está diciendo, él se dirige a sacerdotes, a los ancianos que representan cada tribu y trae nuevamente los mandamientos de Dios y los va a explicar, ¿no? La forma en que lo hace es a modo de sermones, ¿sí? O discursos. Y el texto que vamos a ver hoy está en el segundo discurso de Moisés, específicamente en versículos que les decía en el capítulo 6, versículos del 1 al 25, este segundo sermón, donde habla acerca del compromiso total con el Señor. Esto es lo que trata, compromiso total con el Señor, cosa que no solamente, como lo vamos a ver, es para esa segunda generación de los que salieron de Egipto, sino para nosotros también. Dios pide de nosotros un compromiso total. Eso tiene muchas implicaciones, es una enseñanza, es otra enseñanza, pero es lo que Dios pide, hermano. Compromiso total, ¿ok? Entonces, el capítulo 6 se divide en 2 partes. La primera parte, que hasta el versículo 9, está animando al pueblo a recordar, a asegurarse, ¿sí? A enseñar. Acuérdense las palabras que yo le dije, es un ánimo. No es que los agarró a bibliazos ahí, ¿no? Con la ley, ¿no? Eran pues como rollos, ¿no? Pergaminos. Y después del versículo 9 va a traer algunas advertencias de no cumplir y de no caminar en los estatutos y en los decretos de Dios. ¿Okay? Entonces, donde estamos puestos ahorita, y es donde vamos a avanzar, creo que ya van a pasar 3 minutos desde que inicié. Versículo 1, ¿sale? Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, recuerden que está hablando a una tercera persona, me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Okay. Aquí la referencia a los mandamientos hace referencia a un capítulo antes donde está trayendo a memoria los 10 mandamientos, en el capítulo 5, ¿no? También está haciendo referencia a Éxodo 20 del 1 al 17 donde habla acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Que en sí es donde se compacta toda la ley. Okay. Los primeros 4 en relación con Dios y del 6 al 10 en las relaciones interpersonales. Okay. Entonces está trayendo a memoria, son los mandamientos a los que se refiere en esta parte. Okay. Estatutos son normas regulatorias, son decretos y resoluciones de Dios para el pueblo. ¿Okay? Entonces, está trayendo a memoria esto. Ahora, hay un mandamiento y es el de enseñar. ¿Okay?
La palabra es curiosa porque la palabra en el hebreo que tiene un sentido de aguijonear. Los que saben más de ranchos y eso, hay algo que se llama aguijada, que es como una vara que tiene una punta metálica y con esa le daban a los animales para que se pusieran bien, ¿no? O sea, trabajar, órale, ¿no? A los bueyes. Digo, no hagan eso, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Pero tiene ese sentido, ¿no? Tiene el sentido de incitar, de estimular. No es solamente mandar, porque mandar es bien fácil, ¿sí o no? Ve y tráeme esto rápido, ¿no? Pero cuando vas a estimular a alguien, cuando lo vas a incitar, es que tú participas en ello, ¿no? Y ese es el sentido que tiene, es enseñar, ¿no? Ahora, también a la segunda parte del verso dice para que los cumplan, o tal vez en su versión dice para que los pongáis por obra. No solo para que tengas tu colección bonita de libros ahí en tu biblioteca, ¿no? Que se ve bien padre, ¿no? De background en las, cuando estás ahí en Zoom, hasta ahí digitales, ¿no? Bueno, no es para eso. Dice para que los pongáis por obra, ¿sí? Porque ellos donde estaban en ese momento no había muchas cosas, no había muchas tentaciones, hermanos, en ese momento. Pero la tierra que iban a ir era necesario que caminaran en esos mandamientos, en esos estatutos, porque los iban a necesitar. ¿Ok? Entonces, vimos que está hablando a una segunda generación. Versículo 2, me voy rapidito porque ya tomé tiempito, ¿verdad? Versículo 2 dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, dice que yo te ordeno. ¿Ok? Ese temor del que nos habla ahí, no nada más es un tener miedo a Dios, ¿no? Ustedes saben, sino el sentido que tienes de mirar con respeto y reverencia, ¿sí? Considerar sagrado o exaltado o estar asombrado de alguien. Nosotros cantamos, si alguno de los cantos no recuerdo, pero si hay alguno que habla acerca de te tememos o vivimos en tu temor, ¿no? Es esto, no nada más, es fácil cantarlo, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es fácil decir las cosas, pero la realidad, ¿no? A veces es otra. Y bueno, no es el tema, pero debemos de tener cuidado cómo nos dirigimos a Dios, hermanos. Si aquí se le está diciendo al pueblo, para que temas al Señor, nosotros no debemos de rebajar en ningún sentido esto. Dios no ha cambiado. El hecho de que vivamos en esta dispensación, Dios no ha cambiado. Él sigue mereciendo el mismo temor y pide que nos acercamos así a Él. ¿Okay? Entonces, bueno. Dijimos, ¿no? Para que temas al Señor tu Dios, solamente porque lo menciona varias veces, lo voy a decir en esta ocasión para no volver a repetirlo, pero dice al Señor tu Dios, ahí está diciendo a Jehová Elohim, al autoexistente, para que temas. Esto debe de cambiar nuestra mente, debemos de mencionarlo así porque se hace común decir Dios, porque decimos Dios para todo. Y es parte del temor, es parte de no hablar el nombre del Señor en vano. Si nosotros vamos al hebreo, dice el autoexistente, para que temas al autoexistente, para que temas al eterno, para que temas a Elohim, lo más sagrado que tiene el pueblo de Dios y que puede tener este mundo. Cuidado de cómo te acercas a Él. En todas las ramas que esto puede variar, ¿no? La instrucción, lo decía Uziel al final, ¿no? Que atesoremos la palabra, ¿no? Parte de lo que mencionó al final, ¿no? Guardando sus estatutos, esa instrucción de atesorar tiene que ver con estar vigilando, no nada más, como les decía, lo guardé y ya lo tengo ahí, ¿no? Tengo mi Biblia y ya la guardé y la saco el domingo, no, sino de estar vigilando, que esté caminando en ellos. Estoy vigilando que mis hijos estén caminando en esos mandamientos. ¿Ok? Entonces, la instrucción de a quién, vamos ahí a esa parte que les decía, cuando habla que yo te ordeno, ¿sí? Tú, ¿no? Cuando habla tú y tus hijos y tus nietos. ¿Ok? Esa palabra hijos tiene que ver no solamente con la descendencia, pero generalmente, y lo encontramos muchas veces como niños. ¿Ok? Entonces, otro de los conceptos, ¿no? que tiene el diccionario es refiriéndose a los cabritos, a los corderitos, pero en general es a la descendencia. ¿Okay? Entonces, es la instrucción de vigilar que andemos nosotros primeramente en sus estatutos, pero que vigilemos que anden nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, miren, hay una cosa. Vivimos en una sociedad demasiado individualista.
donde yo ya tengo mi familia, mis hijos tienen su familia y ellos viven aparte, que está bien, ¿no? Es lo que enseña la Escritura. Pero creo que hemos caído del otro lado, donde pues hay telechas, ¿no? Y se da instrucción o se dan consejos a las nueras, a las suegras, al suegro, ¿no? De que no interfiera en la vida de los hijos, ¿no? Es decir, si ves que no le planchó bien la camisa, pues no le vayas a reclamar, ¿no? O no le estés diciendo, no le des de comer eso al niño, porque nosotros, los papás tienen unas ideas y los abuelos tienen otras ideas, pero ahora los pediatras traen otras ideas, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones, y está bien eso, ¿no? Debemos de ser prudentes, pero la instrucción de Dios, hermanos, no es que nos hagamos un lado. Y no me refiero a cosas que no son esenciales. Lo que es esencial es que tú como padre, como abuelo, estés al pendiente y vigilando que tus hijos, a los cuales tú ya instruiste en sus mandamientos y que deberían estar caminando en ellos, también se lo estén enseñando a tus nietos. Esa es la instrucción de Dios, ¿no? Pero les digo, el individualismo es una regla general en este mundo. Hay un filósofo por ahí contemporáneo que dice que los humanos de este tiempo han perdido el sentido de la trascendencia. Por eso no quieren tener hijos. Los antinatalistas, ¿no? Las mamás nomo, porque no les importa trascender. Pero vemos que lo que Dios nos enseña es lo contrario. Él está pensando en generaciones. En el capítulo anterior habla que Él será misericordioso a millares hasta la tercera y cuarta generación. Pero las personas de este tiempo ya no piensan así. Vivo feliz, tranquilo, que no me molesten, lo menos que se pueda, y me muero, total, de algo me tenía que morir, ¿no? Pero no pensamos en el sentido de que mis nietos conozcan al Señor, ¿no? De qué ropa se van a poner y qué van a comer, pues es ya rollo de los papás, ¿no? Digo, si les puedes dar un consejo, está bien, pero lo que el Señor dice, el que los hijos, el que los nietos y los que sigan caminando los estatutos de Dios. ¿Cuántos de aquí son más allá de la segunda generación de cristianos? A ver, segunda generación, tercera generación. Mi bisabuela, no sé, no pregunté, pues, hubiera sido una buena pregunta, ¿verdad? No sé si mi tatarabuela era creyente, lo más posible es que sí. Pero yo recuerdo cuando iba a casa de mi bisabuela, pues era la clásica abuelita de ropero, ¿no? Pero no sacaba las galletas, ¿no? Del ropero. Sacaba una Biblia así, gigante que tenía, y ahí, ¿no? Me enseñaba, nunca se me olvida porque lo primero que me enseñaba era el Apocalipsis. ¿No? Estaba bien porque miren, funcionó, ¿verdad? Pero cada vez que iba, curiosamente, no sé si es porque se le olvidaba o qué pasaba, o tenía bien claro estos versículos de repetirás, cada vez que iba, yo ya sabía que tenía que pasar ahí al ropero porque me iba a sacar la Biblia y me iba a enseñar los pedazotes de hielo, ¿no? de granizo, ¿no? Y mi bisabuelo también, mi abuela paterna también, siempre enseñándonos y órale a la iglesia, ¿no? Y tráetelo, amárralo y súbelo al carro. Pero es la tarea, hermanos, ¿no? Individualmente las familias viven, pues ellos toman sus decisiones, pero en cuanto a esto, tienes el permiso de Dios de meter la mano. ¿Qué están viendo tus hijos, mis nietos? ¿Qué están viendo? Cuida, ¿qué está entrando a tu casa? Oye, ¿por qué no están caminando? Ahora, lo vamos a ver más adelante. Para que tú puedas decir eso, hermano, tú necesitas estar caminando en los mandamientos y en los estatutos de Dios. Por eso dice, tú primero. ¿Ok? Entonces, la promesa de hacer esto, la promesa de caminar en esto, es que los días serían prolongados, ¿no? Sí habla de una larga vida, pero también habla de una vida estable. Estabilidad en tu familia. Si ustedes se dan cuenta, están las 12 tribus, ¿y cuál era el poder que había en ellos? Digo, estaba Dios con ellos, pero el clan era poderoso en forma que eran más, ¿no? Y digo, yo ya estoy trabajando en eso, ¿verdad? Pero es lo que Dios planeó, hermanos. Es lo que Dios planeó. Es lo que Dios tiene en mente. Ahora, la realidad, platicaba con mi esposa
Es difícil que las familias sean grandes porque están solos. Porque antes, como vivían todos cerca, pues ahí se echaban la mano, ¿verdad? Ahora no es tan fácil tener familias de 7, 8 hijos. Pero los que han tenido más de 5, ustedes pregúntenles cómo la han visto, ¿no? Y bueno, tenemos la gracia de Dios, pero no está fácil. Pero cuando estaban en las tribus, cuando estaban en los clanes, pues la vida era más fácil, ¿no? En el sentido de criar. Y más si caminabas en el consejo de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la promesa, ¿no? Estabilidad. Vamos al 3 y vamos a entrar a un punto en el que yo titulé el compromiso. ¿Ok? A partir del versículo 3. El compromiso. Dice así, versículo 3. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Así lo que dijo antes, ¿verdad? Dice, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. O sea, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor de tus padres te ha prometido. Mira, esa escucha es la palabra hebrea chamá. Después viene shema, ¿ok? Pero aquí es la palabra griega chamá y tiene un sentido. Uziel, al principio de la alabanza, él dijo, vamos a cantar con inteligencia. ¿Así dijiste, verdad? Bueno, el sentido de esto es escuchar con inteligencia. Es decir, no solo escuchar que me entre por un oído y me salga por el otro, sino escuchar para obedecer. Ese es el sentido que tiene la palabra, ¿no? Escucha para que obedezcas, pues, oh Israel. ¿Okay? Dice, y cuida de hacerlo. Este cuidar de hacerlo tiene la connotación de cuando tú cercas, cuando hay algo valioso en tu terreno, entonces no lo dejas así expuesto, ¿verdad? Porque le van a dar raite. ¿Va? Le van a dar raite. Pero si está bien cercado, hasta con malla electrificada, ¿qué significa? Que lo que está dentro es valioso para ti. Bueno, ese sentido que tiene, cuida esto porque es muy valioso. Escucha con inteligencia y cuídalo, dice, para que te vaya bien. ¿No? Ese que te vaya bien nos habla de que tú tengas cualidades deseables y tengas cualidades positivas hacia otros. Fíjense, ¿no? Si tú caminas, si tú escuchas los mandamientos de Dios, hay otra porción, no recuerdo el texto, ahorita me acordé de la parte que dice que serás tierra deseable. ¿No? Ahora, si el pueblo, hermanos, atendía estas instrucciones, Dios dice que los iba a aumentar, ¿no? Y sí tiene un sentido principal de crianza, un sentido principal de hijos, porque el hecho de que nuevamente el clan fuera grande, pues era algo muy bien visto, ¿no? Cosa que ahora es mal visto, ¿se dan cuenta? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, si vas a crecer, se van a multiplicar, pero también habla acerca de engrandecerte, ¿no? De tus cosechas, de tus ganancias, siempre y cuando camines en los mandamientos, en los estatutos y en los decretos de Dios. ¿Ok? Entonces, esta última palabra del verso dice, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Es algo que el Señor, cuando dice prometido, no es algo lo que tienes la esperanza de recibir, ¿no? Como las promesas que hacemos nosotros, ¿no? Las promesas que hacemos nosotros se van a cumplir. Cuando entras a un trabajo y te dicen, no, en 2 años, en 3 años, te voy a subir el doble del sueldo. Es una promesa, ¿verdad? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero cuando Dios promete algo, hermanos, el sentido de la palabra en hebreo es algo que ya está arreglado. ¿Sí? Es algo que Él mismo dijo y que ya está arreglado. Entonces es seguro. ¿No? Si tú caminas otra vez en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos, lo que Dios dijo que te iba a dar, que iba a hacer en tu familia, Él lo va a cumplir. Pero si no andas en sus mandamientos, son las advertencias de las que les mencioné. Viene calamidad. Calamidad para nosotros y calamidad para nuestros hijos. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que les vaya bien. Creo que el deseo de todo padre es que a su hijo le vaya bien. Habrá alguno que maldiga a sus hijos, pero no está en sus 5 sentidos. Pero el deseo de todo padre es que a sus hijos les vaya bien, que tomen buenas decisiones. Pero para eso necesitamos caminar en los estatutos. Y bueno, el Señor nos dice cómo hacerlo, pero vamos a avanzar. Versículo 4. Ahora sí, otra vez, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No voy a abundar mucho en este verso. A esto le llaman el Shema, ¿no? Y esta es la expresión más fundamental de la fe judía. ¿Sí? Ellos, también se puede traducir como el mandato de escuchar. Los judíos, aún los más ortodoxos,
ellos recitan esta parte de la Escritura en la mañana, al menos 2 veces, en la mañana y otra vez en la noche, como ya parte de un ritual. ¿Ok? Y también han escuchado ustedes acerca de esto, usan filacterias, ¿no? Cajitas que se ponen en las manos y se ponen en la frente, ¿no? Con porciones. Básicamente es Éxodo 13:9 al 16, Deuteronomio 6:8 y 11:18, ¿no? Ahí en rollitos y que se los cuelgan en cajitas de cuero. Ahora, lo que Moisés está diciendo no es que tomen esto literal, obviamente, ¿verdad? Ellos después lo empezaron a hacer así. De hecho, los fariseos hicieron las cajitas, pero las hicieron más grandes. ¿Sí? Porque ellos tenían que mostrar que eran bien cristianos, no cristianos, no, ¿verdad? Bien religiosos. Entonces, pues lo tomaron de una manera literal. A los bebés era lo primero que les enseñaban cuando empezaban a hablar. El Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y no vamos a abundar en el significado del texto porque es largo, habla acerca de la unidad de Dios, de la unicidad de Dios, pero no descarta la unidad de Dios, ¿no? La singularidad de la Trinidad la podemos ver ahí, pero se expresa claramente en el Nuevo Testamento. ¿Okay? No la deja ver claramente aquí, pero no se descarta. ¿Okay? Entonces, brincamos al 5 porque ya estamos acercando al corazón del mensaje. ¿Okay? Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Palabras que el Señor Jesús, ¿no? Cuando lo tentaban para saber qué doctrina tenía, ¿no? Él lo repitió, ¿no? Y lo vemos ahí en los evangelios. Ahora, este verso, hermanos, es fundamental para nosotros. Primero, hermanos, porque este verso expresa la adoración más sublime hacia Dios. Es la expresión más sublime de adoración, ¿no? Jesús dice, él dijo, ¿no? Le preguntaron que si cuál era el más grande mandamiento y él dijo estas palabras y él agregó, y llama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero fíjense, lo que el texto está diciendo es que, y ahorita vamos a ver, detallar un poquito las palabras, pero él está diciendo, el texto está exhortando, mandando al pueblo a que amen al autoexistente, de que amen al eterno. Ningún otro Dios, con D minúscula, de esa época pedía que lo amaran. Ya lo ha mencionado en diferentes ocasiones el pastor Raúl. Ningún Dios, ni incluso de nuestra era, manda que lo amen o pide que lo amen. ¿Por qué? Porque era la forma en que Dios establecía que el pueblo se relacionara con Él, amándolo. No solamente que cumplieran una lista de sí y de nos, sino, ¿te quieres relacionar conmigo? Bueno, la forma es que me ames y que me adores en espíritu y en verdad. Ese es el significado de adorar en espíritu y en verdad. Amar a Dios, ¿cómo? Con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? La palabra amarás nos habla de un afecto muy profundo, pero también de una lealtad. ¿Qué es lo que decía el pastor hace rato, no? Yo, a los que están aquí, los animo, ¿no? a mantener esa lealtad que han tenido hasta aquí, aunque yo no veo otra cosa más importante que hacer hoy, sino estar aquí. No sé, al menos yo no sé qué cosa más importante podría haber. El eterno, el autoexistente, te está diciendo que lo ames. Yo de verdad es que quisiera decírselos. A veces es difícil expresar cosas que Dios pone adentro de nosotros. O sea, es difícil expresarlas, pero es mejor y más seguro que les diga lo que dice la Escritura, ¿no? Porque les puedo enrollar en mi rollo, ¿no? Pero Él pide que lo amemos, ¿no? Les decía, ¿no? Esta parte que yo titulé el compromiso, porque esto nos habla, hermanos, de tener un compromiso sin reservas, un compromiso incondicional y sincero a Dios. Eso es lo que significa. Si no tenemos un compromiso con Dios que sea sincero, que sea incondicional, sin reservas, no lo voy a tener para mi hermano que está al lado. Ahora, no es un regaño, les dije al principio, es un animarlos a revisar cómo está mi compromiso con el Señor, si he puesto reservas a Él, si le he puesto condiciones a Dios, que se oye muy loco, ¿no? Como yo poniéndole condiciones a Dios, pero puede ser, ¿no? Y si somos sinceros con Él, ¿ok? Entonces, cuando habla acerca de que lo hagamos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, habla
que no solamente es algo externo, como lo hacían los fariseos, sino todo lo que somos, el ser, que es el alma, el corazón, que es el centro de los pensamientos, nuestra mente, ¿no? Todo lo que somos, lo que pensamos, las emociones que tenemos, todo eso junto, con todo eso junto tenemos que amarle. Ahora nos dice en qué forma tenemos que hacerlo. Al final dice con toda nuestra fuerza. Tiene un sentido de hacerlo con vehemencia, ¿sí? Hacerlo intensamente. Y debe ser la expresión que nosotros debemos de tener a la hora de estar en la alabanza, pero también cuando esperamos la predicación. Y yo sé que es difícil porque es a pesar del que lo está exponiendo. Pero la instrucción de Dios es que anhelemos su instrucción, ¿no? Porque no solamente, hermanos, el cantar es una expresión de adoración, el sentarte a escuchar la palabra es una expresión de adoración. Y tenemos que cuidar cómo lo estamos haciendo también. Yo sé que hace calor aquí también y el abanico no me da, ¿no? Pero es una expresión de adoración, no tiene que haber queja en mí por hacerlo, ni en ustedes, ¿no? Bueno, el Señor de una manera práctica, en Lucas 23, muestra esto. Vaya por favor ahí a Lucas 9:23. Deuteronomio 6:5, hermanos. Ya están en Lucas, ¿no? Pero ahorita vamos para allá. Deuteronomio 6:5 expresa lo que es un verdadero creyente. Bueno, lo que es un creyente. Si alguien no ama a Dios o está en esas vías de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ¿no? Con todas sus fuerzas, ¿no? Como luego lo dicen en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, si alguien no está caminando ahí, no es un creyente. Lucas 9:23. ¿Ya están ahí? Dice, y a todos les decía, nos incluye a nosotros y a nuestros hijos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta no es la segunda fase del cristianismo, no es, ok, ya soy cristiano y ahora ¿qué sigue? No, ahora hay que ser discípulo, no. Aquí, o eres discípulo o no eres creyente. Este es el compromiso sin reservas que Dios nos pide. El amarlo implica tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Si nosotros no estamos en esto, hermanos, es que Dios no nos ha salvado, es que no hemos entendido el valor de la salvación, el valor de quién es Él. Un compromiso sin reservas, un compromiso sincero. Es lo que habla Deuteronomio 5. Entonces, Deuteronomio 5 se lo está diciendo a creyentes, está asumiendo que son creyentes. Si alguien viene y te dice, no, mira, pues, yo sé que vas a la iglesia, ¿no? Pero yo soy buena persona, o sea, yo doy el teletón todos los años, más bien me roban en el teletón todos los años, ¿no? Y hago buenas obras, o sea, son los que dicen que nada más les falta Cristo, ¿no? Pero tú le pudieras decir eso, ok, tú eres una buena persona, entonces ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, niégate a ti mismo. No, ¿cómo crees? ¿Sabes por qué? Porque no puede hacerlo, ni quiere hacerlo. Por eso Dios es el que llama a las personas a salvación. Nadie puede amar a Dios con todo su corazón si Dios no lo ha salvado. Entonces, ese es un texto evangelístico para aquellos que se creen buenos, ¿no? ¿Tú estás haciendo esto? No, no eres creyente. Arrepiéntete y te voy a predicar el evangelio, ¿no? Eso es. Y ahora regresamos al 6, por favor. Antes de ir al 6, vaya al 30, capítulo 30, versículo 6. Miren, como venía de adelante para atrás, va a pasar por ahí, ¿no? Capítulo 30. Para dejar así el último tornillo. ¿Sale? Me dice cuando esté ahí. Versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio. Habla de esto mismo. Dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón
y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Solo vas a poder hacerlo si Él te ha salvado, si Él ha circuncidado tu corazón. ¿Sale? Jeremías, no vayan para allá, habla de lo mismo, ¿no? Que Él pondrá un corazón de carne en nosotros. ¿Para qué? Pues para que podamos amar a Dios. De otra forma no podemos. Es decir, no hay creyentes que están en proceso, hermanos. O son o no son. ¿Tienen un compromiso sin reservas para con Dios o no lo tienen? No son. Es mejor que digamos esto ahorita. Es mejor que lo digamos ahorita, que se lo digamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, y no que se los diga el Señor el día del juicio y que les diga, apártate de mí. Señor, pero si en tu nombre nunca te conocí. Yo nunca te circuncidé el corazón. Tú nunca me amaste con todo tu corazón y con toda tu alma. Solo hiciste cosas cristianas. Y cosas cristianas, cualquier demonio las puede hacer. Ahora sí, 6, ¿verdad? Ya Arturo, 6, ahora sí. Entonces, dice, estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras son? Las del versículo 5. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Como ya estamos diciendo que es un creyente, ¿no? Van a estar sobre tu corazón las va a poder recibir. Antes no te importa. ¿Por qué? La Escritura nos enseña que prefirieron evadir la luz, prefirieron las tinieblas para que sus obras no fueran expuestas. Pero como estás en la luz, puedes poner cosas sobre tu corazón, porque tu deseo es caminar en el Señor. ¿Ok? Entonces, nuevamente, palabras es un mandamiento verbal, pero no solo es un mandamiento, sino tiene una connotación de accionar, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy es para que las pongas en obra, ¿no? Ahí en Jeremías 31-33 habla de que el Señor escribiría su ley en nuestros corazones. Es de lo que está hablando, ¿no? Estarán sobre tu corazón, Dios las va a escribir ahí para que no las olvides. Es decir, para que sean la prioridad. No están debajo, no están a un lado, están encima para que sean una prioridad en tu vida. ¿Ok? Entonces, hasta este punto y resumiendo esta parte que les hablé acerca del compromiso, como padres, hermanos, como abuelos, como futuros abuelos, como futuros padres, dale un codazo a Josafat, sí. Dios establece una condición del corazón, ¿sí? Y una relación con Él, ¿sí? Para que enseguida nosotros podamos proceder de manera efectiva, para enseñarla a nuestros hijos, ¿sí? Para que de una manera efectiva podamos enseñarla. Cumplimos esta parte primero, andamos en esto, en un corazón, ¿sí? En amar a Dios, para poder hacer la siguiente parte que nos pide, ¿no? Es el versículo 6 que leí, para que podamos enseñar, ¿no? Es lo que vamos a decir enseguida. Entonces, es la condición que Dios pide de nosotros, es la condición de nuestro corazón. ¿Sale? Entonces vamos a entrar ahora a la parte final, que es la tarea. Versículo 7. Y aquí nos vamos a ir rápido, ya no nos faltan 10 hojas. Versículo 7. Dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese cuando te levantes no es, pues cuando te levantes, no es temprano cuando te levantes, ¿verdad? Y luego sacamos ahí textos fuera de contexto, ¿verdad? Enseñar la palabra diligentemente no es una palabra que se encuentra en el hebreo, pero no estorba, al contrario, ayuda al sentido del texto, ¿no? Pero en el griego la palabra diligente habla acerca de apuntar, también habla acerca de afilar, de aguzar, de ser precisos, de ser exactos. ¿Ok? Se las enseñarás diligentemente, no te frustres, no sale a la primera. Como dicen por ahí una filósofa que conocemos varios, regamos el tepache varias veces. ¿Cuántos de aquí han tirado con arco? ¿Sí? ¿A las cuántas veces le atinaste al blanco? A la primera, voy a decir, ¿no? Muchas, ¿no? ¿O alguna vez le atinaste al blanco? Sí. Se requieren muchos intentos, trabajar. Yo escuché que, ya ven que las flechas al final tienen unas plumas.
bueno, los ya en competencias profesionales, pesan cada una de las plumas para checar que pesen lo mismo. Porque si una pluma pesa más que otra, le van a dar el referee, ¿no? En un ojo. O sea, no solamente hay que lanzar la flecha, sino hay que saber lanzarla, ¿no? Sino hay que trabajar en la flecha, el arco, la liga, ¿no? Todo eso. Entonces es de lo que está hablando, ¿no? De trabajar diligentemente para poder atinar al blanco. Ahora, curiosamente es que el Salmo 127 habla acerca de las saetas, ¿no? Salmo 127:4, vaya para allá, por favor. Al cabo es que ese es el día del Señor y como desayunó, no tiene hambre. Salmo 127:4 dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Es decir, pone un símil, ¿no? De un hijo, no vayan a aventar al bebé, ¿verdad? ¿No? Pero como una flecha, ¿no? Al cual hay que estar puliendo, hay que estar pesando, hay que estar practicando. Entonces no te frustres cuando la primera vez no te sale. No significa que al siguiente hijo te va a salir bien, no. Significa que vas a practicar todos los días, ¿no? Y vas a pedir ayuda, y están los maestros en la iglesia, están los ancianos en la iglesia para ayudarte esto, para que afiles, para que aguces, ¿sí? Para que tengas puntería. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y luego dice, ¿qué hay que hacer? ¿No? Dice que lo hagas, que lo enseñes. Dice, cuando te sientes en tu casa, es decir, en el tiempo de convivencia familiar. No vamos a ir a las profundidades del hebreo. Es tan simple, cuando estés en tu casa, en el tiempo de la familia, estás ahí, en el desayuno tal vez, y tienes un devocional, y lo explicas, y tal vez antes de dormir están leyendo un libro de la Biblia, ¿no? O sea, de esto habla, ¿no? De hacer una cultura, de hacer un ambiente bíblico, un ambiente de Dios en casa. Pero también dice que cuando andas por el camino, esto lo podemos entender de manera literal, en un sentido. ¿Cuántos de aquí les gusta viajar en carro? Es algo que yo disfruto mucho, ¿no? La última vez que lo hice, iba con mi hijo más grande, y se oye eso, pensé que nunca lo iba a decir. Iba con mi hijo el más grande, ¿no? Y fuimos platicando, ¿no? De muchas cosas y tiempos en los que aproveché para establecer cosas, ¿no? De Dios, de las Escrituras en Él. O sea, literalmente eso es, ¿no? Pero también nos habla en el curso de la vida, porque no siempre se puede. ¿Qué tal cuando ya salen a estudiar fuera? No se acabó el compromiso. ¿Cómo estás? Y mira, pasó esto, pasó esta situación y tú aprovechas y ahí apuntas la flecha, ¿no? Aciertas. Luego, cuando te acuestes y te levantes, antes de ir a descansar, que lo hagas al levantarte, que sea lo primero que hagas. Establecer la cultura de Dios, la mente de Dios, los pensamientos de Dios en nuestros hijos. Son cosas prácticas, hermanos. No son cosas difíciles de hacer. Es decir, no tienes que ser un teólogo para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, aprovechando y haciendo el paréntesis en este punto, es el propósito de esta serie que vamos a iniciar, ¿no? La serie trata acerca de Jesús y de la salvación. El título, para ser precisos, el título de la serie es Jesús, qué gran Salvador. Y el propósito es que los niños conozcan el Evangelio al que han estado expuestos. No es algo nuevo, al que han estado expuestos, pero pues no significa que lo vamos a dejar de hacer porque ya lo hicimos una vez, sino estar apuntando y ahora podemos ser más precisos en cosas. De eso se trata, ¿no? De ayudarles, ¿okay? En su tarea. Entonces, ya casi nos perfilamos para el final. Tal vez tú tienes el deseo de que tus hijos vayan a la universidad, ¿no? De que tus hijos sean exitosos, que tus hijos sean alguien en la vida. Es lo que enseña el mundo, ¿no? Que hagan lo que tú no hiciste, ¿no? Pero, hermanos, si hay algo que nosotros podemos hacer, y si es lo único que podemos hacer, si eso es lo único, es que ellos, hermanos, conozcan a Dios. Que ellos aprendan a amar a Dios, que nuestra meta sea que ellos no solo le conozcan como información, sino que lo amen con todo su corazón.
que sean creyentes. Ese es el punto. Si tú no les puedes darle una universidad, o sea, en este momento algunos pueden decir, es que si yo pienso y entro ahí, ¿no? Internet, Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, mensualidad 80,000 pesos. Saldo en mi cuenta 90 centavos. Dicen, Señor, pues no, ¿verdad? Entonces me voy a la Universidad de Sinaloa y ya le eché tierra, ¿no? No, está bien, no, está bien. Pero puede ser que no tenga las posibilidades, ¿no? Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Tal vez Dios abra puertas, no sé. Pero algo que sí puedes hacer y algo que tienes el compromiso y algo que debes hacer es que cuando tu hijo llegue a la presencia del Señor, le diga, buen siervo y fiel. Si eso hiciste y no estudió mecatrónica como él quería, pero llegó a la presencia del Señor, hermanos, hiciste tu trabajo. Porque Dios no nos está mandando que nuestros hijos sean exitosos, nos manda que nuestros hijos lo conozcan y se sometan a su autoridad. Ese es el mandamiento de Dios. Y esto no se acaba hasta que se acaba, ¿eh? Entonces, fíjense el poder de la palabra, ¿no? Hay un hombre que era un alcohólico, ahora sí que alcohólico, parrandero y jugador, ¿no? El papá le mandaba la mensualidad para la universidad y se la gastaba en las apuestas y hacía malabares con el dinero y estaba endeudado por todos lados. A veces que ya debía hasta el alma, ¿no? Pero cuando la palabra, ¿no? Como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cuando la palabra llega a la vida de alguien, hermanos, ese borracho, jugador, apostador, se convierte en el padre de huérfanos. ¿Saben de qué estoy hablando? George Mueller. Tal vez han escuchado de él, es un misionero, él abrió muchos orfanatos. Dios le dio ese ministerio de abrir orfanatos, es un creyente, fue un creyente, ¿no? Inglés. Él estaba estudiando para ser un pastor luterano, pero Dios no es lo que quería, ¿no? Pero si alguien nos dijera que él, leemos su biografía y todo lo que Dios hizo a través de su ministerio, nunca pensaríamos que fue un alcohólico, un parrandero, ¿no? Era un ladrón, de hecho, pero por deporte, no por necesidad, era un ladrón por deporte. Pero es lo que hace la palabra. Nuestros hijos pueden tomar sus decisiones cuando crecen, pero nunca debemos de quitar, ¿no?, de ellos la palabra de Dios en las oportunidades, aunque ya estén casados. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, versículo 8 y 9 dice, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Esto no está hablando de lo que le dije a las filacterias, ¿no?, que lo hagamos de una manera literal. Está hablando acerca de la dirección, de la conducta de los hijos. ¿Ok? Proverbios 4, del 11 al 13, dice, por el camino de la sabiduría te he conducido. Eso es, ¿no? Atarlas en las manos es ayudarlos, ¿no? Que sean conducidos por el camino de la sabiduría. Dice, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Si cuando atas la instrucción de Dios y los mandamientos a la conducta de los niños, de tus nietos, nos estás asegurando el camino. Y luego también dice, no, habla acerca de entre tus ojos, habla esto acerca de la frente y habla acerca de la manera de pensar, ¿no? Que todas las cosas que nosotros hagamos como familia, encontremos el pretexto para establecer la manera de pensar de Dios, es decir, que nuestros hijos piensen bíblicamente. Esa es una tarea que tenemos del día con el día. En situaciones que van a pasar, descompuso el carro. No, tranquilo, mira, Dios tal vez nos está guardando de algo y traes una historia, ¿no? Muchas maneras prácticas de hacerlo. Entonces, habla de una forma de pensar, habla mano, conducta, frente, cabeza, forma de pensar. Siempre que veo esto me acuerdo del 666, ¿no? Forma de conducirse y de pensar del hombre. Es lo que significa el 6, ¿no? Hombre, número del hombre. Nunca va a llegar a ser 7, nunca será perfecto, pero es una manera de pensar, una manera de conducirse. Por eso dice la Escritura que el espíritu del anticristo, y no voy a hablar de escatología, está desde antes, de hace muchos años, no es algo que va a llegar, que ya está operando. Una forma de pensar, filosofías humanas, humanismo puro.
que está haciendo que las personas piensen de la manera que un grupo quiere que pienses, ¿no? Y que te conduzcas de acuerdo a esa forma de pensar, mano. Pero lo que Dios quiere es que nuestros hijos caminen y piensen de la forma de pensar de Dios. Es decir, que en su cosmovisión, que es el conjunto de las opiniones y de las creencias que tú tienes, esté empapada y permeada de Dios. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Versículo 9, final. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo esto, cuando habla de escribirlas, habla acerca de comunicarlas. No que te grafitees la casa, ¿verdad? Sino que las comuniques, que seas preciso comunicándolas. Los judíos usaban esto que se llama mezuzá, que eran algo que ponían en la pared, ¿verdad? No es a lo que se refiere Moisés. Si tú lo tienes está bien, pero tu casa no es más santa si lo tienes o no lo tienes. Pero simplemente, cuando estaba estudiando esto, vino a mi mente Mateo 7:24, que es el que funda su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que sostiene una casa? Los pilares, ¿no? Cuando tu casa está fundamentada en los mandamientos y en los estatutos de Dios, tu casa se va a mantener de pie. Pero si tu casa no está fundamentada en eso, tu casa está fundamentada sobre la arena. ¿Okay? Entonces, enseñar a nuestros hijos esto, hermanos, que nosotros estemos haciendo, pero que esto lo continúen ellos haciendo para que su casa sea estable. ¿Ok? No significa que no va a haber problemas y situaciones y circunstancias, pero va a haber estabilidad, vamos a poder recurrir. Ok, está esto, ¿qué dice Dios? Prudencia en alguien. Y si alguien tiene prudencia en ese pleito entre hermanos, se van a arreglar las cosas. Cosas así prácticas, ¿no? Entonces, no es nada místico. Puerta, cuando habla de puertas, ¿para qué son las puertas? Para entrar y salir, ¿no? Que el sentido es, pues, lo que entra. Yo te pregunto y pregúntate, ¿qué está entrando a mi casa? ¿No? ¿Qué entra? Cuidamos y le ponemos rejas a nuestras protecciones a las ventanas, ¿verdad? Y tal vez a la puerta tiene una protección también y alarma y un montón de cosas. Pero ¿qué entra por los móviles a la casa? ¿Qué entra por las tablets? ¿Qué entra por la televisión a la casa? Lo que entra a la casa tiene que estar filtrado por los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Ese es el filtro. ¿Ok? Entonces, pues no van a entrar muchas cosas. Disney no va a entrar. La verdad. Entonces, pues, ya para concluir, ya tercera, ¿no? Bueno, ya ahora sí ya. Dios te ha encontrado, escuche, Dios te ha encontrado a ti, padre, abuelo, futuro abuelo, y te ha llamado para que estés listo para introducir su gloria y su gracia a tus hijos. Es parte del llamado de Dios para tu vida. Cada día, hermanos, está lleno de oportunidades para señalar hacia Dios, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Cuando el sol sale, cuando sales de viaje, las montañas, la luna, todo eso son oportunidades. ¿Sí? Una tormenta, cuando saboreas un pedacito de ribeye, término 3/4, ¿no? Cuando son oportunidades, ¿no? Lo que Dios nos ha dado. Porque ya es como la del pastor Raúl, ¿no? Ya es la hora y con cebollita, cosas así, bueno. Todas las cosas que Dios hizo, a las que tenemos acceso, son sostenidas porque Él las creó. ¿Ok? Él controla el mundo físico. Escuche, y Dios ha abierto a tus ojos su presencia y su gloria para que puedas, ¿sí?, ayudar a tus hijos a abrir sus ojos a eso mismo. ¿Sí? Sí, olvídate de todo lo más que dije, pero si tú puedes grabar esto en tu mente, que Dios te ha designado para que muestres la gloria de Dios a tus hijos, esa es la tarea a hacer. Usa todas las herramientas que puedas, lee los libros que quieras, ¿no? De crianza está bien, busca consejo, pero esa es la tarea fundamental, hermanos. Que nuestros hijos vean su gloria, ¿no?, y estén en su presencia, ¿no? Entonces, aprovecha las oportunidades para señalar hacia Él, ¿no? Que no dejes que pase un día, ningún día, aunque ya estén grandes, que no pase un día, ¿sí?, y que no se sienta extraño en casa hablar de Dios. Mira, si tú no lo estás haciendo, cuando lo empiezas a hacer, te vas a sentir medio raro, ¿no? Ahí sí, qué religiosos nos estamos haciendo, ¿no? Pues sí, qué bueno. Que se hable de Dios. Que no se hable de los hombres, ¿no? Que se hable de Dios. Nada es más importante
en la vida que esto. Nada. ¿Sí? Esto, hermanos, todo esto que dije anteriormente, hacerlo, los estatutos, la tarea que Dios nos dio, es lo que hace valiosa nuestra paternidad. Es donde encontramos valor a lo que hacemos, en seguir su consejo. Y por último, porque podemos llegar a sentirnos frustrados, porque no lo hice, porque no lo estoy haciendo, porque cómo le voy a hacer, ¿no? Nadie, escucha esto, nadie da gracia mejor que un padre que humildemente admite que él también la necesita desesperadamente. Damos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? Entonces, si tú humildemente se la pides a Dios, Dios te la va a dar. Aunque tus hijos tengan 35 años, siguen siendo tus hijos. Y la ocupas porque te vas a meter en la vida, ¿no? En la instrucción de sus nietos. Y si te dice no te metas en mi vida, pues tú le vas a decir, Dios dice. No estuvo en sentir de Dios, no, Dios dice que yo esté, ¿no?, inmiscuido en la crianza bíblica de mis nietos. Y si te dicen, no, que no sé qué, se lo avientas al pastor. ¿Ok? Yo estoy seguro que si tú estás caminando en el Señor y pides su gracia, va a haber acceso. Miren, aunque tus hijos no sean creyentes, ¿no? Entonces, ¿quieres ser un padre así para tus hijos? ¿Sí? Póngase de pie. Oramos en lo que el equipo de alabanza, ¿sí?, sale. Padre, tú eres nuestro Padre y has tenido tanta paciencia con nosotros, aunque nosotros principalmente somos necios y muchas veces somos implacables con nuestros hijos. Tú has mostrado tu gracia, Señor, y la verdad es que todo el consejo de tu palabra no lo podemos hacer, Señor, en nuestras fuerzas, es la realidad. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de la sabiduría que viene de ti, de tu consejo, y sé que lo obtenemos yendo a las Escrituras, estando en ellas constantemente, estando en comunión, estando en oración. Señor, mi deseo como padre es ser un padre lleno de gracia, que camina y que quiere obedecer tu mandamiento de criar a mis hijos para tu gloria. Y sé que es el deseo de cada uno de mis hermanos, cada uno de los abuelos también, el que sus nietos estén criados para tu gloria. Señor, dale la gracia y la sabiduría. Y pon en su corazón, Señor, ese deseo vehemente. Pero también, Señor, que estemos caminando en el compromiso que cuando tú nos llamaste y levantamos nuestra voz para decirte que nos salvaras, que volvamos a esos días, Señor, donde nuestro compromiso, Señor, era latente. Y eso nunca debe de cambiar, debe de crecer nuestro anhelo por ti. Y sé que muchas de las cosas en las cuales hoy fallamos o somos tibios, Señor, son cosas en las que sé que tú nos ayudarás a madurar, pero cuando encontremos la determinación para amarte y para crecer en ti, para que nuestra devoción hacia ti sea con toda nuestra fuerza, Señor, seamos adoradores de todo corazón, de toda alma, Señor, de toda mente. Gracias por la provisión de la palabra de este día. Señor, mi anhelo es que tú nos hables, nos sigas hablando y que, como estuvimos estudiando, lo pongamos por obra, que no sea nada más información que recibimos, sino que la hablemos. No solo está escrito, pero está para que lo hablemos a nuestros hijos, Señor, para que lo enseñemos, para que afilemos, para que seamos precisos, para que esa flecha, esa saeta, la cual tú nos has dado como herencia, dé en el blanco, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias. Amén.